Me llamo Martina Ferrer. A los 33 años había diseñado sistemas de datos que procesaban 400 millones de transacciones al día en 9 provincias. Mi hermano me llamaba el fracaso de la familia. Lo dijo en su propia boda, delante de 160 invitados, de pie junto al padre multimillonario de la novia. Mis padres lo respaldaron. Y el hombre al que Lucas tanto quería impresionar me miró. Se quedó completamente inmóvil y pronunció las palabras que partieron la noche en dos. Lo que ocurrió después nadie lo vio venir. Yo apenas lo vi tampoco. Bienvenida a Historias en Calma. Historias tranquilas sobre mujeres ordinarias, familias imposibles y el momento en que la verdad por fin se sostiene sola. Si alguna vez has sido la que nadie mencionaba con orgullo, esta historia es para ti. Deja un comentario y suscríbete. En la familia Ferrer había un caso de éxito, y no era yo, era Lucas. Mi hermano había dejado un máster de empresa para lanzar Vigía, una empresa emergente de inteligencia de datos que había recaudado 11 millones de euros y aparecido en 3 listas de empresas a seguir antes de cumplir los 30. Yo era la hija que construía cosas que nadie en mi familia podía ver. La última vez que fui a cenar a casa, mi madre invitó a los vecinos. Cuando la señora Palomino me preguntó a qué me dedicaba, mi madre agitó la mano. Oh, Martina hace cosas de ordenadores. Luego, con una sonrisa ensayada, de ella no presumimos. Lo dijo con ligereza, como si dijera que no guardaba postres en casa. Lucas, que había conducido desde Sagunto en un Tesla de alquiler, se recostó en su silla y sonrió. El resto de la cena fue sobre vigía. Lo que mi madre no mencionó fue que mis padres habían sacado 140.000 euros de sus ahorros para cubrir el déficit de la ronda de Lucas. Lo supe porque mi padre lo dijo una vez en una llamada tan silenciosa que pensé que se había cortado la línea. Creemos en él. Tu madre y yo pusimos lo que teníamos. 31 años de pensión de directora de colegio y horas extra de higienista dental, convertidos en participaciones de una empresa que mi hermano dirigía y mi madre narraba. En Axis Systems era arquitecta senior de sistemas de datos. El sistema que había construido, Cascada, era un motor de orquestación de datos en tiempo real que gestionaba pipelines para clientes en servicios financieros, logística y sanidad. Mi compañera Nora solía decir, eres el fantasma que construyó la columna vertebral de este lugar. Diseñé los huesos, otros se paseaban por el cuerpo. 4 años antes de la boda, Lucas me había llamado a las 11 de la noche en pánico. Había prometido a los inversores un motor de datos propietario, pero no lo tenía. Solo necesito el módulo principal, dijo. Era mi hermano. Mi padre había enviado uno de sus raros mensajes. Podría necesitar tu ayuda. Así que ayudé. Pasé 3 semanas construyendo un prototipo funcional en fines de semana y madrugadas. Firmamos un acuerdo de consultoría. Lucas prometió 10.000 euros y crédito como coarquitecta. Me pagó 1.500. El crédito nunca apareció. 14 meses después, la página pública de Vigía describía su motor propietario, un sistema que reconocí como quien reconoce su propia letra. Misma arquitectura, misma estructura de módulos, mismos nombres de variables. Lucas había construido Vigía sobre los cimientos que yo le di. Rebautizó los módulos y lo llamó innovación. No dije nada. Cerré la pestaña, guardé el acuerdo de consultoría en un archivador negro de tapas duras y volví a construir cosas que funcionaban. Ese archivador negro vivía en el cajón inferior de mi escritorio, bajo declaraciones de la renta antiguas. Dentro, el contrato con la firma de Lucas, inclinada y apresurada, y la mía, limpia, fechada 4 años atrás. Un historial de 47 commits en 21 días, todos firmados por M. Ferrer, una especificación técnica con mis anotaciones al margen, y un correo de Lucas a las 2 de la madrugada. ¿Puedes hacer que la demo funcione? Yo me encargo del resto.
No guardé ese archivador como prueba. Lo guardé porque llevo registro de mi propio trabajo. 6 semanas antes de la boda me readmitieron en el chat familiar del que me habían eliminado. El mensaje de Lucas decía: ¿vienes o no? No lo hagas difícil. Mi madre añadía: Martina, confirma. La familia de Sara es muy meticulosa con los aforos. Sara Herrera, la prometida de Lucas, hija de Gonzalo Herrera, el inversor de capital riesgo cuyo fondo había respaldado 14 empresas en infraestructura de datos. Herrera Capital licenciaba infraestructura construida sobre sistemas que yo había ayudado a diseñar en Axis. Mi padre también escribió una sola línea. Significaría mucho. Lo más que me había dicho en un texto en 2 años. Dejé el teléfono. La sopa estaba fría. 3 semanas antes de la boda, Lucas consiguió un reportaje en Levante Empresarial. El disruptor silencioso. La descripción técnica que citaban era casi palabra por palabra de la especificación que yo había escrito 4 años antes. El artículo mencionaba que Vigía estaba en conversaciones avanzadas con Herrera Capital para una ronda significativa. Se sentía como ver a alguien llevar tu abrigo en una fotografía y decirle a todos que lo compró en Milán. Esa semana, Lucas me pidió que revisara una documentación técnica de 6 páginas para Herrera Capital. La arquitectura estaba bien descrita porque describía mi trabajo, pero las proyecciones de escalabilidad eran inventadas, los números inflados por un factor de 3, y la sección de innovación propietaria describía un algoritmo que yo había publicado en un libro blanco de Axis 2 años antes. Lucas no solo había tomado prestado mi código, había construido una narrativa de genialidad alrededor de él. Cerré el documento. No respondí. El mensaje llegó un miércoles por la mañana. LinkedIn. Diego Prado, analista técnico senior de Herrera Capital. Señora Ferrer, durante nuestra revisión de código de una empresa candidata, hemos identificado patrones arquitectónicos que se alinean estrechamente con su trabajo documentado en cascada para Axis Systems. ¿Está disponible esta semana? Lo leí 3 veces. Abrí el cajón inferior, saqué el archivador negro y lo abrí por primera vez en más de un año. El contrato, la firma de Lucas, el historial de commits, la especificación, el correo. ¿Puedes hacer que la demo funcione? Todo estaba ahí. Siempre había estado ahí. La verdad, simplemente había caminado sola hacia esa sala. Me senté ante el escritorio durante un buen rato. Luego escribí una frase que no envié a nadie. No voy a mentir sobre mi propio trabajo. Respondí a Diego Prado. Le dije que estaba disponible el jueves. La cena de ensayo fue en una finca a 40 minutos de Valencia. Mi mesa estaba junto a la puerta de la cocina. Cuando llegó a mí, Lucas hizo una pausa. Y esta es mi hermana Martina. Trabaja con ordenadores. Una ola amable de sonrisas. Después de la cena, un hombre de pelo gris y gafas de alambre se detuvo junto a mi mesa. Martina Ferrer, creo que vi tu nombre en un panel de arquitectura de pipelines en Barcelona. Orquestación escalable. Sonrió pequeño y significativo, y se alejó. Alguien en esa sala había reconocido mi nombre por razones que no tenían nada que ver con Lucas. En el camino de vuelta entendí la estrategia de mi hermano. No me había invitado porque me quisiera allí. Me necesitaba pequeña, visible, pública, innegablemente pequeña. Si mi nombre surgía con el equipo técnico de Herrera Capital, Lucas necesitaba que el recuerdo de mí fuera el de una mujer callada en una mesa secundaria. Lo que no sabía era que ese equipo ya había estado en mi bandeja de entrada. La boda se celebró en la finca Herrera. 22 hectáreas de jardines, una casa solariega de piedra y un salón con suelos de mármol y techos altísimos. Un cuarteto de cuerda tocaba cerca de la entrada. Todo anunciaba dinero que llevaba tanto tiempo allí que había dejado de anunciarse. Llegué a las 4 con un vestido azul marino que había comprado para una conferencia a la que al final no fui. Líneas simples, sin joyas excepto el reloj de mi abuela. Elegí ese vestido porque era mío y me gustaba.
La recepción comenzó a las 6. Mi asiento, mesa 11, anillo exterior, junto a una salida lateral. Lucas me tomó del codo y comenzó a guiarme entre la gente. A la tía de Sara. Esta es mi hermana. Trabaja en informática. A un padrino, Martina. La tranquila de la familia. A una pareja desconocida, la lectora del grupo. Nunca sale de su escritorio. Cada presentación era un corte preciso, lo bastante amistoso para pasar por humor, lo bastante afilado para hacer sangre. Cuando la madre de Sara me preguntó a qué me dedicaba, mi madre se adelantó. Está en soporte técnico, creo. Lo dejé caer todo, hasta que Lucas me apretó el brazo y susurró. ¿Ves? A nadie le importa. Relájate. Solté el brazo, sin escena, solo lo suficiente para que sintiera la ausencia. Puedes presentarme, dije. No puedes escribirme el guión. Parpadeó. La sonrisa volvió. Se alejó. Me quedé erguida, bebiendo agua, esperando. Gonzalo Herrera entró en la recepción a las 6:30. Era más alto de lo esperado, con canas en las sienes. Llevaba el traje como si no le debiera nada. Lucas fue magnético en ese momento, más erguido, contando una historia sobre la última alianza de vigía que aún estaba en fase de carta de intención. Gonzalo escuchaba sin interrumpir, observando a Lucas como un ingeniero observa un sistema bajo carga. Cuando Lucas me localizó entre la gente, sus ojos se iluminaron con utilidad. Gonzalo, ven. Aún no has conocido a mi hermana. Me agarró del brazo y me arrastró hacia el círculo. Se volvió hacia Gonzalo con la sonrisa, mitad encanto, mitad armadura, y lo dijo con suficiente claridad para que las mesas de alrededor lo oyeran. Este es el fracaso de la familia. Se rió. Algunos invitados lo hicieron también. Mi madre, sentada cerca, añadió su frase favorita. De ella no presumimos. Mi padre miró su plato. Me quedé quieta, espalda recta, manos a los lados, rostro absolutamente neutro. 33 años siendo el chiste y había terminado de reírme a demanda. Gonzalo se giró lentamente como alguien que recalcula todo lo que creía saber sobre la sala en la que está, y me miró directamente. No a Lucas, no a mis padres, a mí. Su ceño se frunció, sus labios se tensaron. El cuarteto de cuerda había hecho una pausa entre movimientos. Su voz llegó más lejos de lo que probablemente pretendía. «¿Entonces eres tú?» «Esto es inesperado. 2 frases». Eso fue todo lo que hizo falta para inclinar la sala. La sonrisa de Lucas se congeló. «¿Os conocéis?» Gonzalo no lo miró. Seguía mirándome. Martina Ferrer. No como pregunta. Confirmación. Cascada. Axis Systems. Asentí. Sí. Tu arquitectura funciona en 11 de mis empresas de portfolio. 12, dije. MedSync migró a Cascada en enero. La mandíbula de Gonzalo se tensó. El informe de Diego marcó el problema de procedencia la semana pasada. Asumí que la M. Ferrer en los registros era una contratista anterior. Me miró a mí, luego a Lucas. ¿Es tu hermana? Sí. ¿Y tú construiste los módulos fundamentales del motor de vigía? No lo dudé, no lo suavicé. Escribí la arquitectura original. El contrato de consultoría está fechado hace 4 años. El historial de commits es mío. Lucas se interpuso. Está exagerando. Ayudó con un prototipo inicial. Todo lo que es vigía hoy es mi equipo, mi visión. Gonzalo ladeó la cabeza. La arquitectura de módulos de tu motor coincide con los patrones publicados de Cascada a nivel estructural. Nuestro informe identificó convenciones de nomenclatura, árboles de dependencias y lógica de enrutamiento funcionalmente idénticos. ¿Puedes explicar el algoritmo de distribución de carga en tu pipeline central? Lucas parpadeó. El equipo técnico se encarga de los detalles. Yo soy el director ejecutivo. Gonzalo dijo, no sin amabilidad, solo con precisión. Es un round robin ponderado con umbrales de latencia adaptativa. Tu documentación dice que es propietario. ¿Puedes describir cómo funciona? Lucas abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo.
Me miró con el reconocimiento en pánico de un hombre que ha visto los árboles al final de la pista. Mi madre se puso de pie. Gonzalo, esto es una boda. No es el momento de... Diana, dijo mi padre en voz baja. Era la primera palabra que pronunciaba en 20 minutos. Ella se detuvo. Gonzalo me miró. Señora Ferrer, ¿el motor central de vigía es su trabajo original? Sí. Lo dije como respondería a una pregunta técnica en una revisión de código. Con claridad, con especificidad, sin emoción. El motor central de vigía está basado en un prototipo que construí en 3 semanas hace 4 años. La arquitectura sigue una especificación que escribí yo misma. El historial de commits es completamente mío. Firmé un contrato de consultoría con mi hermano que él no honró. El código nunca fue cedido a Vigía. La propiedad intelectual nunca fue transferida. No estaba actuando. No era dramática. Estaba respondiendo una pregunta directa con hechos documentados. La cara de Lucas se enrojeció. «Lo estás haciendo aquí, en mi boda. Tú me pediste que viniera. Vine. Me presentaste a tu inversor. Él me hizo una pregunta. La respondí. ¿Lo planeaste? No planeé nada. No miento sobre mi propio trabajo. Por nadie. La propiedad intelectual nunca fue cedida», dijo Gonzalo, cortándole con la suave finalidad de un hombre que llevaba 30 años leyendo contratos. Si la arquitectura central no es propiedad de la empresa, la inversión no puede proceder. Lucas, la inversión estaba condicionada a una propiedad intelectual sin conflictos. Tu director técnico me dijo que la arquitectura fue desarrollada internamente. Eso no es verdad. No está mintiendo. He usado su arquitectura. Sé cómo son sus sistemas por dentro. Tu motor es su trabajo. Esa frase cayó como una piedra en agua tranquila. Sara, que había estado bailando, notó el silencio y comenzó a caminar hacia nosotros. Mi madre estaba paralizada. Mi padre miraba el suelo con las manos temblorosas. Lucas se giró hacia la mesa de exhibición y agarró el trofeo de cristal, el Premio Emprendedor Emergente de Levante Empresarial 2025. No creo que pretendiera tirarlo, pero le temblaban las manos y el cristal era más pesado que la rabia. Resbaló, golpeó el suelo de mármol y se hizo añicos. Sara se detuvo en medio de la pista de baile y miró al hombre con quien debía haberse casado esa tarde. Su expresión no era rabia, era recalibración. Entre los cristales rotos, la palabra fundador todavía era legible en uno de los fragmentos más grandes. Mi madre cruzó la sala hacia Gonzalo. Esto es un asunto familiar. Martina siempre ha tenido problemas. Señora Ferrer, dijo Gonzalo, la arquitectura de su hija está licenciada por mi fondo. Su trabajo publicado está referenciado en 3 libros blancos del sector. El sistema que ella diseñó gestiona más transacciones diarias que cualquier producto de mi portfolio actual. No sé lo que es en su familia, pero en mi sector es una de las arquitectas de infraestructura más respetadas del sur de España. La boca de mi madre se abrió y se cerró. Luego su cara se endureció. Pues si es tan exitosa, ¿por qué no dijo nunca nada? Incluso ahora, con el cristal en el suelo, mi madre encontró la manera de hacerlo culpa mía. No discutí. El archivador existía. El contrato existía. La verdad había hecho su propia auditoría. Mi padre me llevó aparte, los ojos húmedos. La jubilación. Pusimos 140.000 euros. Le creímos. Lo sé, papá. Se apoyó contra la pared. Sentí algo inesperado. Pena. No por lo que Lucas me había hecho a mí, por lo que mis padres se habían hecho a sí mismos. Gonzalo me encontró bajo el pórtico. La inversión en vigía no va a proceder. Esa decisión se tomó antes de esta noche, basándose en la revisión técnica. Lo que ocurrió aquí no cambió el resultado, solo aceleró el calendario. Le debo una disculpa por no haber conectado antes el nombre en el informe con la persona en la sala. Su trabajo habla por sí solo. Siempre lo ha hecho. No necesitaba su validación. Había construido Cascada sin ella. Pero escuchar a un hombre que leía balances como yo leía registros de sistema
reconocer lo que había construido. Eso no era nada. Gracias, dije. Caminé hacia mi coche. Llegué cuando me lo ordenaron. Me marchaba porque yo lo elegía. Las consecuencias llegaron como llegan los datos, en paquetes a intervalos. Herrera Capital retiró formalmente su participación en 72 horas. 2 inversores más se retiraron en una semana. Levante Empresarial publicó un seguimiento significativamente menos halagador. Vigía no colapsó de la noche a la mañana, pero el andamiaje había desaparecido. La boda fue aplazada. En el chat de los Ferrer, mi padre escribió: ¿Estás bien, Mar? Mi madre no escribió nada durante 3 días. Luego: podrías habernos avisado. Respondí una sola vez. Estoy dispuesta a deshablar cuando la conversación empiece con respeto. No antes. Nadie respondió. No estaba esperando una respuesta. Estaba poniendo un límite del tipo que solo puedes poner cuando has dejado de creer que mereces el silencio que la gente te ha estado dando. Volví a Axis el lunes siguiente. Cascada seguía funcionando. 400 millones de transacciones al día, 9 provincias, 0 celebraciones. Nora me trajo un café. ¿Tienes cara de alguien que por fin ha respirado hondo? Me reí. Era la primera vez en una semana. La invitación a la cumbre de Barcelona seguía en mi bandeja de entrada. El panel sobre arquitectura de orquestación escalable. La acepté esa tarde, no porque las palabras de Gonzalo me hubieran dado permiso, no porque el colapso de Lucas me hubiera vuelto valiente, sino porque había pasado 10 años construyendo sistemas que sostenían el peso de industrias enteras, y lo había hecho mientras mi familia me llamaba fracasada a la cara. Y había terminado de dejar que su vocabulario definiera el mío. El fracaso nunca fui yo. El fracaso fue una familia que medía el valor por el volumen. ¿Quién hablaba más alto? ¿Quién recaudaba más dinero? ¿Quién podía llenar una sala con el sonido de su propia mitología? Yo había llenado salas con infraestructura, con fiabilidad, con el tipo de trabajo callado e invisible que la gente solo nota cuando se rompe. Y el mío nunca se rompió. Tu valor nunca fue algo que necesitaran anunciar para ser real. Siempre estuvo haciendo su trabajo silencioso, estable como un pulso, con o sin su aplauso. Esa es mi historia. Un archivador negro que casi tiré, una sala que me dijo que me quedara pequeña y una verdad que se sostuvo sola cuando por fin dejé de sujetarla. Si alguna vez has sido la que nadie mencionaba con orgullo, que esto sea tu señal. Deja de encogerte. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo.